Yo soy Daniel Sánchez, ella es Paula Pérez y los dos somos diseñadores UX en Switch. Y antes de arrancar, para comentarles un poco de dónde venimos, bueno, Switch es una empresa uruguaya de servicios y de consultoría de software que tiene oficinas tanto acá en Montevideo como en Estados Unidos. Básicamente trabajamos con empresas medianas y grandes en las industrias de finanzas, seguros y logística y trabajamos siempre organizados en estudios o departamentos, como por ejemplo el nuestro de diseño, QA, DevOps, Mobile, Machine Learning, etcétera. Así que hay un poco para todo. Pero bueno, hoy les vamos a mostrar un poco lo que es el punto de vista de diseño en lo que es el desarrollo de software, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por venir y bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, para comenzar, eh, digamos que hoy no vamos a hablar de software por ahora. Para arrancar hoy vamos a abrir un restaurante. Bien. Bueno, este restaurante que vamos a abrir, bueno, tuvimos bastante suerte ahí con nuestro negocio y digamos que pudimos conseguir una ubicación muy buena. Estamos, digamos que en la parada 5 de la Brava, tenemos una ubicación impecable. Pudimos contratar a uno de los mejores chefs del país, ganador de MasterChef, como quieran, y para rematar tenemos muy buenos precios. Así que bueno, en principio parece que nos va a ir muy bien, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Pero bueno, resulta que entonces abrimos nuestro restaurante, fueron pasando los días y la cosa como que no va muy bien. Tenemos muy pocos clientes y bueno, los pocos que vienen nos dejan malos comentarios, se van enojados, como vemos que obviamente algo anda mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Acabamos de decir que tenemos la mejor comida, la mejor ubicación, etcétera. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás compartiendo bien ahí? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, vamos a entrar al restaurante a ver. Y bueno, como pueden ver, la cosa en realidad no estaba tan bien como nos parecía, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Bueno, primero el cartel. La verdad, más que atraer clientes, más bien nos espanta. Dice que ven hasta está en Comic Sans. Está espantoso este cartel. Después, bueno, los que se animan a entrar después de ver ese cartel se van a encontrar con un local feo, oscuro, todo sucio. Después, bueno, el mobiliario, las sillas son incómodas, las mesas también son de esas que, vieron que hacen clac, 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 de esas que te tiemblan todas, que no puedes ni apoyarte. Después el menú es larguísimo y legible, son como un típico como menú de pizzería, mozzarella con jamón, mozzarella con aceituna, mozzarella con nada. Son menús que estás media hora para decidirte qué pedir, ¿no? Y encima con una letra que ni puedes leer. Y después el servicio, lentísimo, te demoran 40 minutos en traerte una hamburguesa igual. Y bueno, si es para rematar todavía la atención, bueno, medio que tenés que hacerle señales de humo al mozo para que venga y la cara que te ponen después, bueno, y hablemos. Así que bueno, la cosa no estaba tan bien como nos imaginamos en primer lugar, así que bueno, si nos ponemos en el lugar de un cliente, nos tratamos de imaginar, ustedes irían a un lugar como este, y lo más probable es que no, ¿no? Así que bueno, para ilustrar un poco lo que está pasando, creo que podemos usar esta imagen. Así que bueno, esto es lo que pasa. Lo que sería la base de nuestro producto, o sea, la comida, es buenísima, es excelente, ¿no? Pero todos esos detallecitos, por todos esos detallecitos que vimos recién, el resultado final, la experiencia de ir a comer a nuestro restaurante es mala. Así que bueno, ese es el punto. No importa que tan buena sea la comida, si el todo, o sea, la experiencia es mala, el negocio va a fracasar, ¿no? Así que bueno, esto en esencia es lo que sería la definición de experiencia de usuario, ¿no? Básicamente la idea es que no vendemos comida, vendemos la experiencia de salir a comer. Y si lo llevamos a un poco más a lo nuestro, por poner un ejemplo, lo que vendemos no es
no sé, una app de pedir comida, vendemos la experiencia de pedir comida a domicilio. Esa es, digamos que es la esencia de lo que es experiencia de usuario. Pero bueno, acá seguramente se van a hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa con el software? Porque en nuestro ejemplo del restaurante era obvio cuál era el problema, con solo entrar ahí ya estaba todo a la vista, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que en el mundo real eh, vivimos llenos de software que, digamos que se parece a ese restaurante que vimos recién, que podrá tener terribles funcionalidades, un código fuente impecable, pero que a la hora de usarlo en la práctica es una tortura de usar, ¿no? Y termina siendo un fracaso comercial. Pero bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, digamos que cuando hacemos software nos cuesta tanto ver los carteles feos, las sillas rotas y los mozos malhumorados, ¿no? Porque es, bueno, la respuesta, digamos, corta es que básicamente no es tan simple. El tema es que el software es por naturaleza algo diferente a a un negocio, a un servicio físico. Por ser algo intangible ya nos cuesta más visualizar los problemas y también por el contexto en el que se está usando, nos cuesta ver, digamos, qué percibe el cliente, cómo es su entorno al usuario. Por ejemplo, en nuestro restaurante, nosotros estamos parados ahí en medio del lugar y podemos ver si al cliente le gusta o no lo que está pasando, ¿no? Pero en un software podemos tener gente conectados de su computadora a su celular a miles de kilómetros de distancia y no tenemos ni idea de cuál es su entorno, su contexto, qué necesita realmente, ¿no? Ahí es de donde surge la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, para buscar un poco cómo solucionar este problema es que existe lo que es UX, User Experience, como disciplina formal, ¿no? Dentro del software. Así que bueno, ahora vamos a tratar de definir un poco mejor qué es UX, ¿no? Bueno, creo que una forma bastante simple de resumirlo es decir que UX es el resultado final de todo lo que hacemos, lo que siente y percibe el usuario de nuestro producto a la hora de usarlo. Y acá hay un par de distinciones que está bueno hacer. Primero, decir que UX no es un sinónimo o algo equivalente a diseño gráfico. UX es mucho más que un problema estético o de comunicación, como, digamos, en disciplinas más tradicionales de diseño. Como vimos, UX es algo mucho más amplio, ¿no? Y también está bueno tratar de no confundirlo con otros términos como usabilidad o UI, que muchas veces los usamos como sinónimos, pero en realidad quieren decir cosas diferentes, ¿no? Para resumir, UI vendría a ser, o sea, UI User Interface, interfaz de usuario, vendría a ser el medio que te permite realizar acciones dentro del producto. Puede ser desde un botón hasta, no sé, Alexa, por ejemplo, ¿no? Eso sería la interfaz. Después, usabilidad vendría a ser como un conjunto de buenas prácticas o características que tiene un producto para, bueno, evitar, por ejemplo, que cometas errores o manejar errores. O sea, más bien son buenas prácticas, ¿no? Y por el otro lado, UX, como dijimos, es lo que percibís de todo eso, ¿no? El resultado final de todo lo anterior. Así que bueno, una vez definido esto, la pregunta es ¿cómo? Ya que está es tan complicado, ¿cómo vamos a hacer para bueno, mejorar esto de la experiencia de usuario en la vida real? Como ahora vimos que es difícil de hacer en el software, tenemos que encontrar una forma de dar con la solución, de entender mejor a los usuarios. Y por suerte tenemos un método que se llama Design Thinking. La idea básicamente es estructurar un poco esa forma de pensar digamos, nos lleva a entender un poco más a los usuarios y que es básicamente lo que hay detrás de todo buen desarrollo de producto, no solo de software, de producto en general. Bueno, seguramente ya hayan escuchado Design Thinking, pero vamos a hacer un pequeño repaso, digamos. Básicamente es un proceso dividido en 5 partes. Serían, arrancaríamos, bueno, digamos, primero tenemos una fase de empatizar, lo que sería básicamente entender a los usuarios, aprender de ellos, ya sea entrevistándolos, etcétera. Después nos movemos a una fase de definir el problema una vez que, bueno, aprendimos del usuario qué es lo que ellos quieren, qué necesitan, cuál va a ser, digamos, nuestro enfoque.
Después, recién ahí nos movemos a lo que es pensar en soluciones, y bueno, el resto sería básicamente crear y testear la propia solución, ¿no? Y de esto hay un par de cosas muy importantes que es, digamos, el fundamento atrás de todo lo que se tienen que llevar de Design Thinking, que son estas dos cosas. Primero, que es un proceso iterativo, o sea que se repite. La idea básicamente es que tenemos que asumir que las cosas no nos van a salir un 10 de 10 de una, ¿no? La idea es que si repetimos y repetimos, vamos a ir consiguiendo cada vez mejores resultados, vamos a ir aprendiendo de nuestros errores y de la interacción en el mundo real de nuestro producto. Y bueno, se nos van a ocurrir cosas que de primera ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Y lo segundo, igual de importante, es que, como ven, solo una parte del proceso se dedica a resolver el problema propiamente dicho, ¿no? Si se acuerdan, las primeras dos etapas, que son de enfatizar y idear, se tratan 100% sobre encontrar el problema. Básicamente la idea es no ponernos a picar código en el día uno. La idea es primero estudiar, entender qué es lo que está pasando para así, bueno, llegar a una mejor solución, ¿no? No es casualidad que primero estudiamos el problema antes de tratar de solucionarlo, ¿no? Que bueno, por eso nos parece es algo importantísimo que nos tenemos que llevar, es esto, de acordarnos de que resolver el problema es solo la mitad de nuestro trabajo. Y lo primero que hacemos es encontrar el problema. Porque bueno, como dijimos antes en el software y en muchas otras cosas más, no solo software, encontrar el problema es difícil. Muchas veces encontrarlo es más complicado que resolverlo. Y bueno, si devagan código, seguro lo saben mejor que yo. Así que bueno. Pero bueno, vamos a ahora volver a nuestro restaurante. Bueno, como ven, la cosa sigue bastante mal. Así que bueno, me imagino que estamos todos de acuerdo en que si dejamos las cosas así, nos vamos a fundir, no nos va a ir bien, ¿no? Pero bueno, esto es así, aunque tengamos al mejor chef, a la mejor ubicación, etcétera, como dijimos. Así que bueno, tenemos que pensar en soluciones, ¿no? Así que ahora vamos a ver qué hacemos. Si quieren, vayan reaccionando con pulgar para arriba, para abajo, a ver qué les parecen estas ideas. Bueno, primero vamos a ver qué les parece si nos mudamos. No sé, mudarnos a, no sé, buscar imaginariamente si encontramos alguna nueva ubicación mejor o algo, o no sé, capaz que podemos gastar en publicidad, gastarnos fortunas en publicidad donde se les ocurra, ponte tele, redes, lo que sea. Capaz que podríamos hasta bajar los precios, podría ser. Bueno, pues bueno, ya dijimos que los precios eran buenos, pero no sé. O bueno, si no nos queda otra, ¿les parece si despedimos gente? No sé, ¿les parece bien hacer algo de eso? Porque bueno, por lo que veo me parece que no. Así que vamos a ver si se nos ocurren otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, arreglamos las sillas o cambiamos el cartel, uno más lindo que no esté en Comic Sans, iluminamos mejor el local, le damos una manito de pintura, entrenamos mejor el personal, capaz que nos mejoramos ahí, inventamos ahí mejores formas de organizarnos, o imprimimos un nuevo menú, bien diseñado, más prolijo. Bueno, ahora está un poco mejor, ¿no? Pero bueno, básicamente, bueno, probamos a hacer estos últimos cambios que comentamos y, bueno, después de unas semanas, nada que ver. Ahora tenemos muchos más clientes en nuestro restaurante, ya salimos de números rojos y todos esos arreglos que listamos recién nos costaron una fracción de lo que nos costaría uno de esos cambios drásticos que queríamos hacer al principio, ¿no? Sí, pero bueno, acá la decisión, en este ejemplo del restaurante, fue obvia, pero en el software, como dijimos, no es tan así. El mundo está lleno de aplicaciones que pierden usuarios y no se dan cuenta por qué. Muchos sitios de e-commerce que gastan y gastan en publicidad, pero siguen sin poder vender. Y ahí es donde está el tema, como los problemas no son tan obvios, es común caer en decisiones que son muy malas y muy caras y que
bueno, terminan siendo no solo malo para el usuario, sino malo para el negocio, ¿no? Todo esto fue por no invertir en UX, que es en esencia la herramienta para dar con estos problemas, ¿no? Así que bueno, para repasar un poco más desde el punto de vista de negocios, ¿qué es lo que ganamos con UX? Bueno, primero, es más barato que otras supuestas soluciones, mucho más drásticas, además es mucho más eficiente, nos cuesta mucho menos tiempo en pensar y en implementar soluciones. Y por último, nos deja con usuarios más satisfechos. Y todos sabemos que clientes felices son clientes que vuelven y que recomiendan nuestro producto. Así que en resumen, mejor UX es igual a más plata. Así que bueno, Pau, te dejo entonces. Dale. Bueno, un poco, nada, como para cerrar también el tema que empezamos a ver de UX, nada, ya vimos que podemos cambiar, en el caso del restaurante, podemos cambiar un montón de cosas para mejorar la experiencia de usuario y demás. Entonces, trasladando esto a software también, ¿qué podemos hacer en un principio como para poder ya mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Y acá es donde podemos entrar ya en el tema de la accesibilidad, que es se podría decir, una de las cosas más críticas como para mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es también la importancia que tiene y por qué es más que un plus o un agregado que capaz que se puede caer como en esa trampa, ¿no? De considerarlo así en un principio, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver la accesibilidad dentro de lo que nos compete, ¿no? Que sería el software, ¿qué sería, ¿no? Lo podemos definir como qué tan amplia es la variedad de usuarios que puede usar nuestra aplicación o el software que estemos desarrollando. Es decir, que puedan sus tareas las puedan hacer de la forma más cómoda y más efectiva posible, ¿no? Mientras más sea como más amplia sea esa variedad de usuarios, entonces más accesible es la aplicación que tenemos, ¿no? Por eso es que también hay que hacer como hincapié en el concepto de que la accesibilidad no es que es un sí o un no o algo que la aplicación tiene accesibilidad o no. Es más bien como si fuera una escala, ¿no? Vamos agregando distintas mejoras, distintas funcionalidades y demás que hacen que la aplicación sea más accesible o menos accesible para los usuarios, ¿no? Y por ende abarcando a una variedad más grande de personas que puedan usar la aplicación de forma más cómoda. Entonces, nosotros un poco para poder llegar a esa variedad amplia de personas, ¿qué hacemos? Usamos un enfoque que se llama diseño inclusivo, ¿no? Al momento de diseñar. La idea un poco de este enfoque en sí de diseño inclusivo es tratar de pensar en todos los contextos, en todas las, se podría decir, circunstancias de las personas, ir un paso más allá de lo que nosotros podemos considerar en un principio cuando pensamos en accesibilidad, ¿no? Ya hablamos de pensar no solo como en cosas más comunes, sino también pensar en la edad, en la cultura, en la situación económica, educación, ubicación geográfica. Es considerar literalmente todas las circunstancias que puede tener un usuario para poder que su experiencia sea un poco más amena, ¿no? En la aplicación. Entonces ahí, como pueden ver en un esquema, tenemos como un poco resumido, ¿no? El tema de cómo se encara todo el approach de diseño inclusivo. Más bien como que se lo ve como el tema de... Creemos que en un principio, cuando nosotros pensamos en accesibilidad, capaz que lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de la discapacidad, ¿no? Y en realidad es ese mismo approach como que tenemos que llevarlo un poco más adelante y pensar no solo capaz que en una discapacidad permanente, como tenemos ahí en el esquema, sino también pensar en cosas que de repente pueden afectar ciertos sentidos que son más bien temporales o situacionales. El ejemplo que nos gusta para que se entienda mejor esto es, por ejemplo, el tema de los subtítulos, ¿no? En un video. Que nada, en un principio, o sea, se puede pensar de que su utilización es más bien para ayudar a personas sordas, pero se puede decir que sin querer, de alguna forma, estamos ayudando a un montón de personas más que por su contexto o por su situación les sirve también esa funcionalidad. Por ejemplo, si una persona está en un entorno con mucho ruido,
si está trabajando en un lugar donde tiene que ver el video en silencio y no puede escuchar. Todas esas cosas también mejoran la experiencia y abarcan un montón de contextos y situaciones distintas, ¿no? Entonces, una de las cosas que también pensamos, ¿no? Eh, Está genial poder incluir a todas este espectro de personas y tratar de ser lo más inclusivo en ese aspecto posible, pero ¿cómo hacemos para convencer al cliente o al equipo incluso para poder invertir en accesibilidad? Porque no va capaz que es solo por lo moral, sino también que hay muchos argumentos que también nos sirven para poder convencer al equipo, ¿no? Que pueda invertir en este aspecto, ¿no? Y bueno, uno de estos argumentos para poder también convencer, ¿no? Y argumentar sobre la accesibilidad es, primero por el lado legal, de que ya ahora cada vez más en muchos países se está como formalizando el tema de la accesibilidad, ya hay muchas legislaciones que controlan esto y se lo ve como ya como un requerimiento legal, ¿no? Muchos negocios hoy en día se le está haciendo como esa exigencia, ¿no? Por lo tanto, hoy en día ya como que no lo podemos considerar algo opcional o como un plus nomás. Y también, o sea, al ser algo legal, podemos decir que puede también tener repercusiones desde el lado no solo económico, sino también desde el lado de la reputación de un negocio, ¿no? Al no cumplir con esas normativas. Ese es un primer argumento. Después, un poco como ya mencionamos, pero para repasar, lo que hace es mejorar en esencia la experiencia de usuario, ¿no? Ya vimos también que hay un montón de contextos y situaciones distintas que mejoran el espectro o esa escala de accesibilidad y por ende también mejoran la experiencia de usuario, ¿no? Ahí tenemos también un par de ejemplos más. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos accesibilidad, también consideramos dispositivos en diferentes resoluciones, por ejemplo, smartphones, televisores. También consideramos adultos mayores en general para que puedan interactuar con facilidad con ciertas funcionalidades, problemas temporales como habíamos mencionado, puede ser ahí, por ejemplo, un brazo fracturado, ese también tener como esos casos en consideración también puede mejorar la accesibilidad y por ende la experiencia de usuario. Ambientes desfavorables, como ya dijimos, ruidosos, también si no es un ambiente iluminado, también cuenta como un ambiente desfavorable, tenemos también como que pensar en eso. La conexión lenta a Internet también puede ser un factor importante, que también mejora la accesibilidad, y el tema del SEO, posicionamiento que tendríamos de nuestro sitio, por ejemplo, o de nuestra aplicación en las diferentes plataformas, también como que también mejora en ese aspecto, ¿no? Ese es otro argumento. Ahí como vimos también mejora la experiencia de usuario. Y por último, atándole un poco a lo que habíamos visto en un principio, a consecuencia de esa mejor experiencia de usuario, tenemos más ganancias y por ende, si nosotros consideramos invertir en accesibilidad que mejora la experiencia de usuario, tenemos ese mismo resultado, ¿no? De más ganancias. Entonces, tiene como un efecto tangible en el éxito que tiene ese producto nuestro, que eso es como un argumento bastante fuerte como para invertir en accesibilidad, ¿no? Entonces, todo esto capaz que está viéndolo desde el tema del software con todos los ejemplos y demás se entiende mejor. Si volvemos al caso del restaurante, podemos hacer otras cosas para mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, podemos agregar una rampa en la entrada. Podemos también imprimir un menú con letras más grandes. También podemos imprimir algunos en braille o podemos aclarar incluso los alérgenos que pueda tener cualquier comida que servimos. Eh, y son como, cuando se ponen a pensar, son mejoras chicas, pero que en realidad hacen una gran diferencia. Y cuando uno se pone a pensar, tampoco nos cuesta nada como hacer esos cambios que mejoran la accesibilidad y cambian la experiencia un montón. Entonces, uno capaz que se pregunta, ¿no? Volviendo un poco también, incluso al tema del software, ¿no? ¿Cómo le podemos poner accesibilidad a nuestro producto y en qué momento lo hacemos, ¿no? Y acá en realidad
en realidad capaz que nos estamos haciendo la pregunta equivocada en este sentido, porque no, cuando pensamos en accesibilidad no es algo que se agregue como al final, o como nosotros decimos, como si fuera la frutilla de la torta, de ahí un poco la imagen, que es exactamente eso lo que no tenemos como que pensar la accesibilidad, ¿no? Como si fuera algo que se agrega al final o como una última mejora, ¿no? Es algo que se tiene que integrar al proceso de desarrollo de software, hablando en el tema de software, se tiene que integrar desde un principio y que a veces en la realidad puede que cueste mucho, pero también de ahí todo el tema de invertir tiempo y demás en esto para mejorar el producto final, ¿no? Eh, un poco para que se vea en la realidad, ¿no? Lo que pasa en el desarrollo de software. Acá tenemos como una especie de línea de tiempo y es algo que nos pasa en la realidad y nos ha pasado en algunos proyectos en el pasado, ¿no? Al momento de desarrollar, y si no tenemos la accesibilidad en cuenta desde un principio y queremos como agregarla al final, nos imaginamos, por ejemplo, la situación, ¿no? Empezamos el proyecto, ¿no? A desarrollar. Queremos mechar unas mejoras de accesibilidad o agregarlo ya desde un principio, pero en el transcurso de un proyecto empiezan a surgir distintas prioridades. Por ejemplo, no sé, hay una feature que se va a alargar y que es muy importante, entonces se deja todo el tema de la accesibilidad hacia atrás. Después, cuando pasa el tiempo, queremos también agregar de nuevo accesibilidad, lo comentamos con el equipo, pero no, capaz que surgió un bug o algo crítico que se tiene que arreglar, entonces también se pospone, ¿no? Y cuando nos queremos acordar, pasa el tiempo, no encaramos el tema de la accesibilidad y ya estamos saliendo a producción. Entonces, en esta línea de tiempo, uno se pregunta, ¿cuándo entonces ponemos la accesibilidad? Y la realidad es que en esos casos no se puede poner porque ya es como un poco tarde y ya van a ver de que hay muchos temas también por detrás de que al no verla desde un principio pueden generar problemas cuando el producto ya salió a producción, ¿no? Es una realidad que se tiene que mejorar. Y la forma correcta de hacerlo es un poco como en esta línea de tiempo de abajo, ¿no? Tratar de mechar en lo que se pueda, ¿no? Dentro del transcurso del proyecto, esas mejoras de accesibilidad para poder ahorrarnos todas las mejoras o también lo que nos puede implicar un costo más económico, ¿no? Al final, el tener que arreglar todas esas cosas que no las vimos previamente, ¿no? Esta sería la forma correcta y la forma que tratamos de hacer ahora para que lleguemos a un producto más completo y más accesible. Y bueno, uno también como que se preguntará, ¿no? Desde el lado de diseño, está como que tratamos de ver todas estas mejoras y de la accesibilidad y demás, como desde un principio tratar de como, agregarlas al proceso de desarrollo, ¿no? Y desde el lado de software, ¿no? Y del desarrollador, también se pueden hacer un montón de mejoras, ¿no? De accesibilidad que no dependen tanto del diseño en sí, ya viene como más a nivel de código. Por eso es que también vamos a abarcar un poco el tema de HTML, que está ahí de Dani, si quieres un poco como seguir con eso. Bien, bueno, como ven, bueno, ahora acabamos de definir, bueno, lo importante que es la accesibilidad, cómo tenemos que manejarla dentro de un proyecto, pero bueno, ahora la pregunta es el cómo, ¿no? Cómo en la práctica mejoramos la accesibilidad en un software, ¿no? Así que bueno, para tocar ese tema vamos a hablar un poco de HTML. Bueno, como ya saben, hay muchísimas tecnologías para lo que es desarrollo frontend de interfaces, pero nos parece importante hablar de HTML porque es, bueno, por lejos el más usado y más completo que se usa actualmente. Y especialmente si se dedican a desarrollo frontend, lo van a estar viendo prácticamente todos los días, así que seguramente les vaya a servir. Eh, Siempre me gusta cuando hablo de HTML arrancar con este meme. Eh, la verdad está bastante interesante y nos dice un par de cosas sobre la forma en que encaramos el HTML, ¿no? Primero,
siempre cuestionamos si HTML es o no un lenguaje de programación. Ya les spoileo, les digo que no, ya vamos a ver por qué. Así que bueno, este meme tiene un poquito de razón. Pero al mismo tiempo también vemos un poco digamos, cómo nos cuesta a nosotros cuando desarrollamos, digamos que tomarnos en serio el HTML. Así que bueno, vamos a ver un poco más a fondo, vamos a tratar de entender un poco mejor HTML y por qué es importante prestar un poco más de atención. Así que bueno, vamos a arrancar definiendo HTML. Bueno, HTML básicamente es un lenguaje de marcado. Otros ejemplos de lenguaje de marcado serían XML o Markdown. Seguramente ya hayan manejado o se hayan topado con Markdown alguna vez. Pero bueno, ¿qué es un lenguaje de marcado entonces? Básicamente es una forma de codificar documentos y que se compone de dos partes básicas. Primero, el contenido en sí mismo y por otro lado, las etiquetas que se encargan de organizar el contenido y darle estructura. Básicamente, decirle a cada parte del texto del contenido qué significado tienen dentro del contexto del documento. Y bueno, para repasar, ejemplo muy sencillo de HTML, en blanco tenemos el contenido, en naranja tenemos las marcas o etiquetas y por ahí tenemos el resultado final, ¿no? Pero bueno, tan importante como decir qué es HTML, es importante decir qué no es. Y bueno, acá va la bomba. HTML no es un lenguaje de programación. Bueno, ¿por qué? Porque a un nivel fundamental no lo podemos ver como una secuencia de instrucciones que le damos a una máquina, lo que sería básicamente la definición del lenguaje de programación. Acá tenemos un ejemplo muy simple para ilustrarlo, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que sería básicamente un pseudocódigo, lenguaje de programación cualquiera, de C, lo que quieran. Bueno, queremos escribir dos líneas de texto, bueno, pues le decimos print, título, print, no sé qué. Básicamente el lenguaje a un nivel fundamental se trata de darle instrucciones a la máquina, decirle imprimime esto otro. Pero si vemos el HTML a un nivel conceptual ya es algo diferente. En esencia no es un lenguaje que se trata de dar instrucciones a la máquina, es un lenguaje que se trata de explicar contenido, exponerlo, ¿no? Así que por eso decimos que en HTML nuestro objetivo no es hablarle a la máquina. En realidad nuestro objetivo es hablar directamente con el usuario, comunicarnos directamente. En parte también por eso es que HTML y los lenguajes marcados son interpretados y no compilados, ¿no? Y bueno, y esto yo diría que es uno de los dos puntos clave que nos tiene que guiar cuando escribamos HTML. Esto es como la regla de oro, ¿no? Que lo resumo con esta frase, que en realidad con HTML no estamos programando, estamos escribiendo. Y bueno, otra cosa que no es HTML, HTML tampoco es un lenguaje de presentación o de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando trabajamos con HTML no deberíamos preocuparnos por lo que es lo visual, cómo se ven las cosas, qué apariencia tienen, porque para eso existen lenguajes especializados como CSS, ¿no? Y acá va la segunda regla de oro. La idea es nunca elegir etiquetas HTML basándonos en la apariencia. Siempre tenemos que pensar en la semántica. Después de la apariencia nos encargamos después usando CSS. Y esto está bueno ilustrarlo con un ejemplo muy simple. Bueno, un ejemplo muy común donde nos equivocamos con el tema de la semántica en el HTML son los títulos, ¿no? Así que bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy empezando a escribir una página en HTML y bueno, estoy arrancando ahí por, digamos, el cabezal. Voy a poner el título de la página, el título principal. Y bueno, así que de entrada le pongo un H1, ¿no? En principio estamos bien, ¿no? Solo por las dudas como repaso, los títulos en HTML van del H1 al H6, que sería de más o menos importante, y son como una parte fundamental para lo que es ordenar la página y darle jerarquía, ¿no? Esto es algo que para lo que es lectores de pantalla y SEO, por ejemplo, o sea, los crawlers de Google, es algo literalmente de vida o muerte, ¿no? Donde si nos equivocamos nos va a costar caro, ¿no? Así que bueno, volviendo al ejemplo. Me pasó, bueno, puse el H1 y después lo probé en el browser y al verlo me doy cuenta de que me quedó muy grande el título. Yo lo quería más chico. Así que bueno,
¿Qué hago para que se me vea más chico el título? ¿Qué puedo hacer? Bueno, seguramente a algunos se les puede ocurrir de entrada hacer algo como esto, ¿no? Bueno, está, el más chico, el H2 es más chico que el H1, ¿no? Está, pongo un H2. Bueno, esto está mal, porque como dijimos, al hacer ese cambio estoy básicamente rompiendo toda la estructura del documento. Le estoy diciendo al HTML que no hay un título principal, que hay un H2 que apareció ahí de la nada y, por ejemplo, las herramientas de accesibilidad y los crawlers de Google se van a confundir, no van a entender dónde está el título de la página, qué pasó. O sea, básicamente se nos rompe toda la estructura si lo hacemos de esta forma, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Muy sencillo. Dejamos el H1 tal cual como está y le agregamos una clase de CSS y después hacemos lo que queremos por CSS, pero siempre mantenemos lo que es la semántica del HTML y lo que es la apariencia por separado. Esta es básicamente la forma de trabajar, ¿no? Pero bueno, como este hay miles y miles de ejemplos bueno, buenas prácticas y potenciales errores que podemos cometer con HTML, que no se nos iría más que la charla, se nos va un seminario hablando de esto, así que no se preocupen que al final les vamos a dejar unos recursos ahí para profundizar por su cuenta. Pero bueno, lo importante, lo que se tiene que llevar es que la apariencia en HTML nunca puede comprometer al contenido, siempre hay que tratarlo como cosas separadas, ¿no? Así que bueno, de vuelta les tiramos estas reglas de nunca elegir etiquetas basándonos en la apariencia, ¿no? Este es el resumen de todo lo anterior. Y como ven, nos repetimos muchísimo con esto, ya vamos 2 veces que lo ponemos, y no es casualidad, insistimos que esto es importantísimo porque es el error número uno, el más común que tenemos a cualquier nivel de aprendizaje, de experiencia con HTML, es lo más común que nos pasa cuando desarrollamos, así que siempre está bueno hacer énfasis. Y si alguien no conoce la serie de donde viene este meme, por favor que no lo diga, que nos va a hacer sentir muy viejos a todos, por favor. Espero que sí conozcan. Espero que sí. Todavía no nos tocó a nadie, todavía, así que está. Pero bueno, bueno, ya hablamos ahí un poco de qué hacer, qué no hacer, pero bueno, obviamente en la práctica no es tan fácil, así que está bueno tener un poco de herramientas para, bueno, testear el HTML, ¿no? Para, bueno, saber si vamos por buen camino. Así que bueno, acá un par de ideas que les tiramos son, primero, una forma facilísima de testear su HTML es probar usar usar la página sin el mouse, solamente con teclado, ¿no? Navegando con tabulador, con espacio, enter. Esto básicamente es una forma muy fácil, muy sencilla de simular lo que sería la experiencia de usar un lector de pantalla o alguna que otra herramienta de accesibilidad. En segundos ya se pueden dar cuenta si algo anda mal. Si, por ejemplo, van con tabulador y encuentran algo que debería ser interactivo, pero con el tabulador no lo reconoce, ahí ya se dan cuenta, bueno, algo anda mal, tengo que revisar la etiqueta, ¿no? Por ejemplo. Otra opción es ya un poquitito más complicada, pero no tanto, es testear sin usar CSS o idealmente desactivando el JavaScript también. La idea de esto es básicamente literalmente ver si el HTML que hicieron tiene sentido a un nivel de jerarquía, de semántica. También visualiza mejor qué etiqueta están usando para qué cosa. Y bueno, también es una forma de visualizar qué es lo que ve una herramienta de SEO, como el crawler de Google, ve un HTML plano, sin CSS, sin nada. Eso por eso también les sirve para ver si están bien encaminados en cuanto a SEO, ¿no? Y por último, otra opción que les recomendaría también nunca olvidarse es validar su HTML con la herramienta oficial de la W3C. Por si no lo saben, la W3C vendría a ser como las Naciones Unidas del HTML, digamos. Básicamente es la entidad, una entidad sin fines de lucro que regula todo lo que es bueno, las buenas prácticas de la web, ¿no? Y bueno, en su página tiene una herramienta que les tiran cualquier HTML y les dice, bueno, si semánticamente está correcto, qué mejoras pueden implementar. Así que es muy útil también.
También obviamente hay otras herramientas que les vamos a pasar también que son específicas para testear lo que es accesibilidad, que hay muchas herramientas gratis también pagas, pero que son muy buenas en ese sentido, muy completas. Pero bueno, acá les dejamos ahí un pequeño repaso, ahí digamos, la lista que tienen que ver, de chequear siempre que quieran tener una buena accesibilidad en HTML, es básicamente respetar la semántica, como ya dijimos, usar textos alternativos en imágenes, usar labels y mensajes de error en inputs. Otra, usar etiquetas alias si ven que es necesario, ahora vamos a eso. Mejorar performance, tiempos de carga, también, como vimos, algo que compete a la accesibilidad. Estar siempre atentos a lo que es colores, tamaños de texto, contrastes. Eso, aunque cuenten con diseñadores que hagan ese trabajo, también está bueno a la hora de desarrollar, probar, porque hay cosas que en la práctica siempre resultan un poco diferentes. Está bueno estar atento. También revisar lo que es cualquier elemento interactivo como menú desplegable, ventanas modales, etcétera, cosas que ya se nos, cosas, patrones un poco más complicados, siempre está bueno estar atento a eso. Ver el tema de animaciones, movimiento, no es que las animaciones están prohibidas, la idea es siempre evaluar el impacto que una animación pueda tener en el rendimiento, también en lo que es el estrés, digamos, visual del usuario, porque bueno, por las dudas hay ciertas personas que pueden tener una dificultad al usar una página que tenga como una carga muy fuerte de movimiento, así que siempre está bueno considerar eso. Bueno, después plugins externos, si trabajan con cualquier librería, cualquier cachito de código que se saquen de afuera, siempre revisar qué tan bien hecho está el HTML, porque por ahí siempre pueden haber cosas que se nos vaya de control. Y por último, testear, testear y testear, que es al final lo más importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un par de notas al pie de esto. Primero, esto que comentábamos antes, ARIA, capaz que ya lo escucharon alguna vez. Bueno, ¿qué es? Bueno, básicamente ARIA son unos atributos especiales, digamos, que le podés agregar a cualquier etiqueta HTML. Básicamente sirven porque, por regla general, ya con usar etiquetas HTML correctamente, digamos, ya está todo bien, ya estamos, ¿no? Pero nos pasa siempre que puede haber patrones que son un poco más complejos o fuera de lo común o que no estén contemplados en lo que es HTML a un nivel puro, digamos. O bueno, también puede haber casos en el que tengamos que romper un poco las reglas del HTML, ¿no? Por alguna cuestión técnica que, bueno, no nos quede otra. Bueno, para esos casos es que nos sirve las area labels. Eh, Básicamente lo que hacen es explicar un poco más el código que hacemos tanto al usuario como a la propia máquina, ¿no? Nos sirve, por ejemplo, no sé, que ahora tal, el tema de soportes nativos a ventanas modales en HTML está cambiando, pero es un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Si quiero hacer una ventana modal, ya es un patrón más complejo que en HTML no tendríamos un elemento que ya nos cubre eso como sería un botón, ¿no? Así que bueno, lo que puedo hacer es hacer un div, un elemento genérico, y con ARIA Labels puedo decirle, bueno, este elemento es un diálogo, este elemento tiene este título, lo puedo cerrar con tal botón que está por allá. Básicamente eso es lo que hace ARIA, explica mejor nuestro HTML cuando vemos que es muy ambiguo o es necesario. Y bueno, por último, vamos a hablar un poquitito de diseño responsivo. Básicamente, esto es lo último que vamos a hablar de la pata técnica. Básicamente no hay mucho que decir sobre esto que no sepan o que no puedan encontrar en cualquier tutorial en internet, así que lo importante que les podemos comentar es que, bueno, que primero el diseño responsivo es algo más es una cuestión más grande que tamaños de pantalla, no solo, es más que hacer que se vea lindo en el celular o en la tablet y ya está. También es una cuestión de cosas como interacción, tiempos de carga, que obviamente nuestra velocidad de internet no es la misma en un celular en medio de la nada que en nuestra casa, ¿no? Ese tipo de cosas también, cuánto contenido podemos concentrar en una pantalla más chica, más grande. Básicamente,
es más que algo puramente estético, el diseño responsivo es algo mucho más abarcativo, ¿no? Y segundo, es un problema que no podemos resolver solamente con CSS, aunque claro que el grueso del trabajo lo hacemos por ahí, también necesitamos por el lado del HTML y del CSS contemplar que cualquier cosa que necesitemos, porque obviamente si hay un cambio en la interacción que tengamos que hacer entre mobile y desktop, por ejemplo, queremos hacer un menú hamburguesa, bueno, seguramente necesitemos un cachito de JavaScript para manejarlo, ¿no? Siempre, o sea, eso es importante contemplarlo a la hora de planificar manejo de recursos, ¿no? De tiempos. Pero bueno, igual está bueno sacarnos un poco del miedo, primero diciendo que el diseño responsivo no es algo necesariamente opcional, aunque nos parezca un poco intimidante al principio, la verdad no hay nunca hay una buena excusa, digamos, técnica o de tiempos de recursos para no implementar un diseño responsivo. Siempre, por más nicho, por más específico que sea nuestro proyecto, el costo del diseño responsivo es mínimo, tanto en tiempos, especialmente en lo que es tiempo, ¿no? Así que, o sea, siempre lo podemos justificar el diseño responsivo y ganamos mucho más de lo que nos puede costar, ¿no? Y por último, bueno, como dijimos, sacarnos el miedo. Sabemos que al principio da un poco de cosa el diseño responsivo, es un poco intimidante, pero la verdad cada día se vuelve más fácil de desarrollar un producto responsivo. Ahora con todo lo que tenemos para disposición con CSS, yo diría que si ya partimos, ya empezamos a desarrollar con cierto orden, contemplando más variedad, digamos, de posibilidades de interacción, es casi que trivial, digamos, el diseño responsivo. Sí que bien. Con esto cerramos un poco lo que es la pata más técnica de HTML, así que ahora le paso a Pau un poco de lo que es nuestro trabajo. Bueno, un poco también así como para concluir y para cerrar todo este tema, ya vimos que un poco hablamos al principio del rol como de diseño, cómo se puede, qué impacto puede tener en la experiencia de usuario en sí. También la pata que podría ser técnica, que viene más del lado del desarrollador, de cómo también mejorar esa accesibilidad y demás. Entonces vamos a ver un poco en la práctica en sí o en la realidad cómo sería esta combinación entre diseñador y y desarrollador en un equipo y cuál es el rol que tendría el diseñador dentro de ese equipo de desarrollo, ¿no? Así que vamos a ver eso, lo que llamamos nosotros el diseño colaborativo y cómo es todo el proceso que iría un equipo para el desarrollo de software. Nosotros un poco como chiste decimos es un manual de cómo trabajar como con diseñadores para vivir y vivir para contarlo, pero no se asusten igual que en realidad no es nada malo. Pero está. Un poco para empezar, ¿no? Vamos a ir a lo básico en sí. ¿Qué es un diseñador? Y bueno, entonces dentro de nuestro contexto, el diseñador es la persona que se especializa en diseñar el producto y toda la experiencia de usuario que forma ese producto y que sea de la forma más óptima posible. Por eso es que no solo evaluamos la parte que podría ser estética, sino también evaluamos cómo es lo sonoro, por ejemplo, la navegación, cómo se comporta, temas de performance y demás. Y no solo eso, también nos ocupamos, como ya habíamos mencionado un poco antes con el tema de la accesibilidad y demás, de evaluar los distintos contextos que puede tener un usuario para poder hacer que ese diseño sea más cómodo y más fácil de usar, ¿no? Entonces, ya vimos que es el diseñador. Entonces, dentro de un equipo o dentro del desarrollo de software, el proceso, ¿qué es lo que aporta? Y bueno, nosotros, o sea, en sí, con todo esto que comentamos un poco antes, un poco las tareas y los roles de cada uno, ¿no? Al separarlos entre sí, agregamos eficiencia porque cada uno se ocupa en su área de especialización, entonces como que podemos un poco desde ese lado hacer un proceso mucho más eficiente y mucho más rápido. Y también esto no solo se podría decir como único del diseñador en sí, viene más bien por todo el lado de la diferencia de roles que hay dentro de un equipo,
pero aporta un punto de vista distinto que puede también aportar dentro de todo lo que es como el desarrollo de la aplicación y demás, tener un punto de vista distinto ayuda a ver cosas que de repente ciertos roles no los pueden ver y otros capaz que sí. Por eso es que tenemos todo separado de los distintos roles frontend, backend, diseño, QA y demás. Es mucho más allá de la eficiencia, también esos diferentes puntos de vista aportan un montón en el proceso de desarrollo. Y un poco para resumir esto, o capaz que darle un nombre a esto que vimos, eh, capaz que muchos de nosotros, o sea, cuando estamos en un proceso de desarrollo de software y estamos como enfocados en nuestro rol, capaz que no vemos ciertas cosas, estamos como tan enfocados en nuestras tareas que de repente no vemos un tema de accesibilidad, un tema de experiencia de usuario que puede tener cierto impacto. Eso es lo que nosotros llamamos como el tunnel vision, que nada, es eso, estar como muy enfocado a nuestro rol, pero lo bueno de tener todos estos puntos de vista y de tratar como de compartirlos entre un equipo en sí, es que podemos, estos problemas o estos capaz que posibles problemas en un futuro los podemos atacar antes y ver antes, ¿no? Por ejemplo, desarrollo, como ya habíamos dicho, se beneficia de diseño y de QA para ver todos estos problemas y atacarlos antes, ¿no? Aportando como aportamos la perspectiva y las mejoras que pueden hacer esa diferencia, ¿no? Ya lo vimos con el tema de la accesibilidad, que son unas mejoras que poco a poco van mejorando un montón la experiencia y un poco se integra a partir de eso en el en el proceso, ¿no? Y diseño también se beneficia del desarrollo, sí, especialmente por el tema más bien como técnico, se podría decir, porque nosotros podemos diseñar algo que puede tener, que nos parece que puede tener la experiencia más óptima, pero capaz que tenemos alguna limitación a nivel técnico que no se puede realizar, entonces ya teniendo eso en cuenta desde un principio, podemos atacarlo y buscarle como la vuelta de poder solucionarlo, ¿no? Y seguir teniendo una experiencia óptima. Y también, obviamente, al ser una persona como ajena a ese rol, aporta una experiencia distinta que puede enriquecer a toda la experiencia. Entonces, un poco también por eso es que hablamos de pelearse con los diseñadores en sí o lo que es como la esencia en sí del diseño colaborativo, que nada, en resumen, un poco hablando lo que habíamos mencionado antes, escuchar los puntos de vista y las opiniones de todo el equipo es fundamental, por eso es que hay que integrar a todos en el equipo y valorar todas sus opiniones. La transparencia decimos que es como clave por eso mismo, porque nada, el ser como honesto y dar como esas opiniones, ¿no? Y ser también directo con eso es lo que nos va como a enriquecer en el desarrollo de la aplicación, en lo que sea que estemos desarrollando, pero también hay que tener en cuenta de dos puntos, el saber dar y recibir críticas y también el saber argumentar y convencer. Estas dos van como de la mano en sí, porque al momento de saber de dar y de recibir críticas, nosotros podemos tener ideas que de repente algunas son buenas y otras malas, pero capaz que nada, lo importante es como conversar entre todos, tratar de ver las opciones que tenemos para solucionarlas, qué es lo más óptimo, y también argumentar, ¿no? ¿Por qué nos parece que de repente una opción es capaz que óptima? ¿Por qué deberíamos invertir tiempo en eso? Esa es como la esencia esa, ¿no? De integrar a todo el equipo y poder todas nuestras ideas y demás expresarlas con libertad y saber también de alguna forma argumentarlas. Entonces, un poco viendo esto, todo lo que mencionamos en la práctica, vamos a ver cómo serían en un proyecto de Scrum, que nosotros lo dividimos en sí como en dos fases grandes. Una sería el discovery y otra sería ya la etapa como del desarrollo en sí de la aplicación, ¿no? Un poco para tener como un contexto, se podría decir, un poco más realista de cómo sería esto. Imagínense el restaurante que vimos en un principio, volviendo como a todas las mejoras y demás que hicimos. Ahora le va mucho mejor en el negocio, ya tiene más clientes y demás, es mucho mejor la experiencia, pero igual, de todas formas, tiene otros problemas. Por ejemplo, el tema de las reservas. Eh,
quieren optimizarlo. Entonces el dueño de repente, imagínense que nos contrata para poder solucionar este problema, para que sea más eficiente. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y bueno, empezamos por lo que les mencioné, una etapa inicial de Discovery, que acá es donde van a encontrar como un paralelismo con Design Thinking, como habíamos visto en un principio. En esta etapa de Discovery lo principal es empatizar, hacemos toda la investigación de usuario, el research, que es esencialmente para eso, para conocer el usuario, el contexto, el cliente y también la solución que tenemos hoy en día, ¿no? Cuáles problemas puede tener y qué cosas podríamos mejorar, ¿no? Eso es lo que forma la base en sí del proyecto. Seguimos dentro del Discovery, ya ahí, después, una vez finalizado el research, nos ponemos en una etapa de idear, que acá es mismo donde nos ponemos un poco a discutir con el equipo las soluciones que podrían atacar esos problemas que vimos en el research, ¿no? Lo importante es no dar nada por sentado, explorar todas las posibilidades y, como habíamos dicho, escuchar distintas opiniones, tener también en cuenta de que la primera idea que tengamos capaz que no es la mejor, por eso es lo ideal seguir tirando ideas y discutirlas entre todo el equipo para ver cuál es la mejor. Y en esta etapa también lo que hacemos es prototipar y refinar las primeras funcionalidades de la aplicación a partir de todo este proceso de ideación. Ya terminado, se podría decir como la etapa del discovery, nos metemos en la etapa del desarrollo, ¿no? Que acá es un poco donde empieza como un trabajo más en conjunto ya con los diseños y con ya más a nivel de desarrollo de código, ¿no? Eh, una cosa que, como para recalcar de este proceso, es que desde el lado del diseño nosotros no paramos nunca de prototipar, siempre tratamos de estar un paso más adelante del proceso de desarrollo para que no se vuelva un cuello de botella, que es algo que en el pasado también lo experimentamos un poco. La idea es refinar siempre con el equipo las funcionalidades y demás al 100% y tener todo bien claro, diseñar y que el equipo empiece como a diseñar la funcionalidad que se refinó, pero diseño sigue ya diseñando, empieza a diseñar la siguiente funcionalidad. Así, de esa forma, estamos siempre como un paso adelante y no el proceso sigue siendo fluido. Desde el lado también, o sea, de desarrollo también, el diseñador se mete mucho en todo el tema de prototipado y demás, siempre está un paso adelante con desarrollo, pero el diseñador también trabaja mucho con QA y todo el área de testing, que ellos valoran, o sea, ellos evalúan no solo la funcionalidad en sí, sino también buscan problemas que pueden afectar la experiencia de usuario, ¿no? Por eso es que nosotros también tratamos de trabajar mucho en conjunto para poder encontrar la solución más óptima o qué se podría hacer al respecto para poder solucionar ese problema y corregirlo, ¿no? Y por último, nada, mencionar de que esto es un ciclo, en realidad se repite sprint a sprint, ya habíamos dicho en un principio de que es un proceso como muy iterativo, por lo tanto acá es nada, eso que siempre se repite todo este proceso, y también tener un poco en cuenta sobre esta repetición del ciclo. Desde el lado del diseño, el diseñador es uno de los contactos, se puede decir, como más cercanos al cliente porque ayuda a discutir un poco todo lo que habíamos hablado de los requerimientos, de conocer bien el negocio y hacer investigaciones cuando sea necesario, ¿no? Y bueno, la idea un poco también desde esta relación es proponer mejoras, adaptarnos a cualquier cambio que se pueda surgir dentro del negocio y hacerlo de la forma más óptima posible. Pero ese era un poco el último tema que teníamos para cerrar. Así que nada, agradecerles por el tiempo primero y por el interés también. Tenemos también acá, esto lo habíamos mencionado, el material extra, que tal, le pueden escanear el código, tienen bastante material ahí como
para expandir un poco en todos estos temas y algunas herramientas que mencionamos, ¿no? Como para poder validar código, accesibilidad y demás, que están buenas y capaz que les pueden ser útiles más adelante.